Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hacemos el Éticos y Morales, como es habitual, todos los días jueves. Yo marco en estos momentos las 22:03, completamente en vivo a través de Multicom, Canal 30, por cierto, nuestras plataformas Canal 30 Multicom.cl y Canal 30 Multicom, nuestra fanpage, completamente en vivo a través de nuestras plataformas. Tenemos interesantes invitados el día de hoy. Vamos a hablar de la educación. ¿Qué pasa con la deserción escolar? ¿Cómo se viene el próximo año? Los vaivenes que dejó también, por cierto, nuestra granizada que tuvimos el fin de semana, que fue muy compleja y ha azotado bastante fuerte a los pequeños productores particularmente, además de estos nombramientos y renuncias que ha tenido acá la región del Maule en torno al gobierno y qué pasa con el presupuesto, todo acá en el Éticos y Morales. Sean todos ustedes muy bienvenidos. ¡Aplausos, señores! Ya, vamos a saludar a nuestro invitado. Ha hecho calor en estos días. Sí, nuestro director Ricardo Jara evidencia también un look bastante veraniego, por decirlo de alguna forma, porque sí, la temperatura ha estado complicada. Imagínate, estamos recién en noviembre. ¿Cómo se viene este verano? La próxima semana vamos a estar sobre los 33 grados de temperatura, lo que realmente es tanto complejo, donde la temperatura está un poquito elevada. Ha sido la discusión del presupuesto del gobierno, pero vamos a saludar en estos momentos al presidente del capítulo regional de municipalidades del Maule y también presidente de la Comisión de Educación de los municipios de Chile, alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo, y quiero dar las excusas públicamente, porque hace tiempo que tenía esta invitación, así que agradezco nuevamente, Jaime, y también un gusto estar aquí con Patricio Aguilé, una gran persona, un gran político también con mucho conocimiento, así que es un agrado estar acá en esta noche conversando contigo. Lo saludamos inmediatamente. Qué tremendos pergaminos le entregamos a Patricio Aguilé, economista del Partido Socialista. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que andábamos. ¿Dónde andaba, Manuel? Andaba en Rancagua. ¿Qué andaba haciendo en Rancagua? Operando en Rancagua. Andaba vendiendo cobre. Andaba operando. No, tengo un. Estoy desarrollando un programa con la Subsecretaría del Trabajo y la OIT. Ah, y pegue. Entonces, sobre trabajo decente. Ya. Y toca Rancagua y acá, entonces hay que moverse en estas dos cosas. Oye, qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de eso también. Alcalde, estuvo con el ministro Marco Ávila de Educación, secretario de Estado, que también evidencia una preocupación por deserción estudiantil escolar que existe, producto de la pandemia claramente, y también producto de este mismo flagelo del COVID-19 al exceso de licencias médicas de parte del profesorado. Mira, dos cosas. Primero, efectivamente ayer el ministro nos convocó a los diferentes asociaciones del país de municipios. La verdad es que tengo muy buena referencia de parte del ministro Ávila. Creo que es un ministro bastante dedicado, que escucha, que tiene una intención de sacar adelante un tremendo buque que es la educación. Y fíjate que ayer nos citó para un tema que es gravísimo. Hoy día la deserción escolar y el ausentismo escolar durante el año 2022 ha sido realmente abismante. Y curiosamente las regiones con más ausentismo es la región de Ñuble y la región del Maule. Y sobre todo en la parte rural. Por lo tanto, obviamente que yo, representando una comuna rural, obviamente que me siento bastante tocado con el tema. De hecho, ayer el ministro contaba que él era una de las personas que estaba dentro de su sector a favor del retorno de clases. Él siempre dijo
a su sector que era lo más conveniente retomar las clases lo más pronto posible, que los alumnos ingresaran a los establecimientos educacionales. Y bueno, hoy día estamos viendo este desastre educacional que hoy día se está produciendo. Mira, los datos son realmente abismantes. La inasistencia grave, es decir, la asistencia menor al 85%, que esa es la grave, o sea, que en la práctica alumnos que quedarían repitiendo. Claro, claro. Considerando los meses de marzo a septiembre, afecta a 1.239.330 estudiantes, cerca del 39% del total de la matrícula a nivel país. Estaría repitiendo por inasistencia. Estaría repitiendo de la asistencia. Y fíjate que las regiones de Ñuble y Maule experimentan los mayores aumentos de inasistencia grave, fenómeno que impacta más a las zonas rurales, un 106%, que las zonas urbanas, que es el 76%. La verdad es que esto es súper complejo. Yo creo que cuando vemos la agenda nacional, bueno, ahora esta semana es básicamente el presupuesto de la nación, que también afecta mucho al tema educacional, pero cuando vemos la agenda nacional, que todavía estamos centrados, que es parte de los temas y no es malo pero, por lo demás, pero estamos todavía centrados en lo que es el tema constitucional, cuando estamos hablando sobre el tema de la reforma previsional, que también son temas, pero curiosamente el tema educacional hoy día todavía no es debate nacional, y yo creo que hoy día el ministro nos convocó justamente para eso, para que esto sea un debate nacional y que el tema de la educación hoy día sea un tema prioritario. Cuando estamos hablando de delincuencia, cuando estamos hablando de la pobreza, todo parte en la educación, todo parte en la educación primaria, básica. La pre-básica, kinder, pre-kinder y kinder, obviamente que como no es obligatorio, hay una cantidad de inasistencia tremenda y ahí parte toda la educación en Chile, parte en la pre-básica. Y ahí los niños empiezan a sociabilizar. Hoy día vemos cómo los colegios más emblemáticos en Santiago prácticamente se lo tomaron los overoles blancos. Cuando los niños empiezan a sociabilizar, empiezan a las primeras letras, empiezan a ver el mundo estudiantil. Y lamentablemente, ya que decirlo, ayer estaba también la subsecretaria de la prebásica. Yo le decía, miren, ¿saben qué? Lamentablemente ustedes fueron los que se opusieron a que la prebásica sea un sistema obligatorio. Y hoy día claramente es un tema que se necesita que la prebásica sea obligatoria, para que justamente esos padres manden a los niños a pre-kinder y a kinder desde la primera instancia y no tengamos hoy día los efectos que está produciendo esta post-pandemia. Este tema es gravísimo. Y vuelvo a insistir, yo agradezco la invitación del ministro a todas las asociaciones. Estaba el subsecretario de Educación y también está la subsecretaria de Infancia. ¿Esto cómo afecta a los municipios, alcalde, en el tema de la subvención? Mucho, porque la verdad es que, y eso también es un tema a propósito del presupuesto de la Nación. Hoy día seguimos con una subvención que es de acuerdo a la asistencia. Y obviamente que cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto, nosotros ya todos los municipios están haciendo su presupuesto año 2023 y dentro del presupuesto uno establece cuánto más o menos me va a llegar de acuerdo a la matrícula. Pero eso es bastante inestable de acuerdo hoy día a la inasistencia que tenemos. No olvidemos que tuvimos 2 años. Este fue el país en el mundo que más cerrado, más tiempo tuvo, más de 70 semanas cerrado las escuelas. Porque la verdad que la gente, por miedo, por diferentes cosas, yo me acuerdo que yo en Pelarco fue una de las primeras comunas en septiembre del año 2020, ni siquiera había vacuna, y nosotros quisimos retomar a clase en lugares, en zonas rurales, con alumnos, con salas, con pocos alumnos. Claro, y la verdad es que... Y del país incluso. Y del país, y la verdad es que ahí me acuerdo que muchos apoderados decían, bueno, bajo la incertidumbre, la duda y todo, yo prefiero que mi hijo quede casi analfabeto, pero que no se muera. Oiga, y en ese sentido, alcalde, funciona igual que antes, porque yo, por ejemplo, yo estudiaba en escuela pública y pasaban fiscalizadores, veían la lista, veían si estaban presentes y de acuerdo a eso... Exactamente, por eso funciona así todavía y no ha bajado considerablemente la subvención que manda el ministerio y eso obviamente que hace que
el déficit presupuestario que hoy día tienen los municipios en educación es bastante grande. Por lo tanto, la verdad es que también ahí hay un proyecto de parte de este gobierno presentado al Congreso, pero uno de los últimos proyectos para que la subvención sea una subvención basal, o sea, que sea uniforme para todos, iguales. Pero la verdad es que tampoco está... Las realidades no son bueno, como ayer iguales. también hablamos de este tema con el ministro, decía, bueno, el Parlamento no está disponible para eso, pero yo creo que hoy día, lamentablemente, necesitamos dar un remesón a la educación hoy día, porque o si no, las consecuencias que vamos a empezar a vivir. Van a tener que generar un presupuesto estandarizado. Estandarizado, y la verdad es que para, hoy día dentro de... para nivelar hacia arriba, no hacia abajo. Así es, y dentro del presupuesto, la verdad es que esto debería ser sinceramente prioridad. Yo sé que el país tiene muchas prioridades, muchas, pensiones, estaba viendo antes la noticia del tema ¿cuánto se llama? De congelar las tarifas de transporte público debido a la crisis que estamos viviendo. No, pero hay tantas necesidades, el tema de pero educación claramente se tiene que tomar la agenda, porque viene una desmunicipalización también que está ahí. Bueno, de hecho ayer pero mira, asumió el nuevo director de los servicios locales de educación a nivel nacional, que también ayer tuvimos la posibilidad de estar con él ayer, y la verdad es que también viene todo un tema muy potente. Yo creo, fíjate que yo no era muy partidario de los servicios locales de educación, hoy día sí creo que es la fórmula para justamente nivelar hacia arriba y que efectivamente la educación empiece a tener un rol protagónico, pero eso significa un trabajo y sociabilizar, porque la gente no sabe lo que significa la nueva educación pública. Patricio Avilés, el tema de la educación es compleja porque además vimos cuando retornaron a clase un episodio de violencia que impactaron, también que desde la zona, fíjate tú que desde la zona urbana se estaban yendo a las zonas rurales también, los padres estaban colocando a los estudiantes para evitar precisamente este tipo de violencia escolar que hubo en algún momento. Es un tema que debe tomarse la agenda, me parece, la educación, ya que se ha venido trabajando en conceptos de calidad y también de gratuidad en todos los sentidos. El presupuesto está siendo mermado por este tipo de inasistencia. Mira, yo tengo la opinión de que la educación está sufriendo un proceso de crisis que es multifactorial, que no es un solo elemento. Claramente. Y yo diría, el aumento de la deserción ha sido una variable de larga data, para hacerlo. Un paréntesis, sí. A propósito de eso, fíjate que, muy cortito, ¿tú sabes cuántos alumnos han desertado educación básica? Hay 27.711 alumnos que se han sido desvinculados este año, y en la enseñanza media y técnico profesional hay 22.818 alumnos, o sea, en total hay prácticamente 50.000 alumnos que han desertado de la educación básica y media durante este año 2022. Si esto es catastrófico. Por eso digo, a ver, para precisar, vuelvo a insistir, son multifactoriales. Hay un factor que tiene que ver con la pandemia. Hay un factor que tiene que ver con la crisis económica, ¿cierto? Sobre todo porque entre deserción y ausentismo hay un elemento detrás de la crisis económica, chicos que tienen que salir a trabajar para ayudar a la casa, o la dificultad de costearse el traslado. Pero versus también ir a alimentarse todos los días. Mira, exacto. Entonces, esta discusión teórica de que había antes, que la gente, había una deserción hacia el sector privado o particular subvencionado, yo siempre demostré que era utópico, porque la verdad es que en comunas rurales eso no hay cómo se dé, porque en general la particular subvencionado es casi inexistente, son muy pocos lugares lo que tienen. Luego hay un fenómeno que yo creo que soy de la opinión que tuvo una mal decisión en el proceso tan rápido y abrupto de volver a la presencialidad, porque chicos que están 2 años fuera, volverlos como si hubieran sido 2 años antes, sin prepararlos desde el punto de vista de la habilidad básica psicológica de estar en colectivo de nuevo, que es un tema de coco, genera la tensión que genera violencia. Seamos francos, ese es un tema. Pato, ayer estaba el alcalde de San Bernardo, y a propósito de la deserción escolar,
tocó un tema que la verdad es que te mueve. Me decía, mira, yo tengo alumnos que tienen 14, 15 años que prefieren desertar por las bandas de narcotraficantes. Porque la verdad es que para ellos eso ya hoy día, a un grupo, a un segmento no menor, sobre todo en poblaciones, en sectores más urbanos, más grandes, para ellos obviamente eso significa tener un mejor pasar. Justamente lo que dices tú, porque hay un factor económico de por medio. Esto es multisectorial de todas maneras. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que lamentablemente la agenda, siempre hablamos de educación, pero la educación no se ha tomado la agenda real de país. Nosotros, porque tenemos muchas dificultades como país, y eso es lógico, pero la verdad es que el tema educacional, si queremos tener un país desarrollado, si queremos tener un mejor futuro como país, hay que partir de esta base. Sí, pero, y lamentablemente yo tú compartirás conmigo que no solo es el factor que genera la ausencia, tiene que ver que hay visiones distintas respecto a los sistemas educacionales. Claro. Hay una disparidad, entonces no se logra construir un acuerdo común. Lo que yo digo es que yo necesito una base buena. Para el país es bueno que haya educación pública de calidad, porque permite competir en iguales condiciones con otros sectores, privados, ¿ah? Pero eso requiere otro diseño distinto que el proceso completo, vale decir, desde los procesos formativos, las nuevas mallas curriculares, eliminar este factor de los contenidos mínimos, que es una cosa bien perversa. Fíjate que Pato y Jaime, uno de los factores que hablábamos también con el ministro ayer, que es impresionante y también es producto de la misma pandemia. Entonces, el ministro decía, bueno, aquí vamos a tener que hacer un trabajo, prácticamente salir a tocar las puertas para ir a buscar al alumno. Pero nos encontramos con otro fenómeno, que tú lo tocaste recién. Hoy día tenemos profesores que llevan 7 meses con licencia médica. Hoy día la cantidad de profesores y de asistentes de educación a nivel general que están con licencia médica es tremenda. ¿Qué significa eso? Que en la práctica tienes que colocar un profesor para reemplazar al profesor que está al titular. Claro. Y ese profesor no es titular. Por lo tanto, tampoco conoce a la familia, no tiene mayor acercamiento al alumno porque son por meses. Entonces ahí te produce otra cosa, la desconexión entre el profesor y el alumno. Porque los profesores hoy día, una cantidad importante está con licencia médica. Y ese otro factor que también nos produce que lamentablemente es un tema presupuestario aparte. Porque teníamos presupuestado la contratación de un profesor durante el año y hoy día pasamos durante el año 22 a tener 2 o 3 profesores para un cupo. Porque es un tema, y esto pasa en todas las comunas. El profesor titular de licencia médica se contrata otro profesor para ese profesor titular. Puede estar 2 meses y este profesor se va a dar también con licencia médica. Y hay que contratar un tercer profesor. ¿Cuáles son los factores, alcalde, de esta licencia médica? ¿Estrés? Bueno, estrés, yo creo que los profesores, no todos, pero muchos sienten que la licencia médica estrés de todas maneras, y otros hoy día sienten que definitivamente las licencias médicas se siguen pagando normalmente por parte de... falta de dedicación. Y lamentablemente encontramos de todo. Aquí hay profesores que están muy jugados con la educación, como también lamentablemente hay profesores que lamentablemente no están jugados con la educación. No, y eso es una realidad. Pero este tema yo lo viví de manera, lo conozco de cerca. Harto profe que de repente decía contacto estrecho y se iba antes 14 días. Sí. Y se jugó de repente con el tema del contacto estrecho. No, eso fue, en este país se abusó de ese tema. Sí, pero a ver, en lo casuístico no te resuelve lo genérico. El problema de los profesores no, claro, se puede agudizar ahora, pero viene un problema estructural. Y un problema estructural porque el formato con los profesores es un formato que genera estrés. Por supuesto. Independientemente de la pandemia. O sea, terminan trabajando en la casa. Pero por supuesto, pero mira,
aquí hay, por eso lo que dice Pato es muy cierto. Pero mira, aquí lo que falta es sentarse todos transversalmente a buscar la solución real de la problemática. Porque encuentras diversas problemáticas asociadas a la educación, diversas. Claro. Estrés, falta de perfeccionamiento, salud mental, el narcotráfico. O sea, aquí hay un factor delincuencia. Yo que soy viejo en esto, y yo quisiera traer al recuerdo que en un periodo en Chile donde habían trabajos que eran calificados de alto riesgo. En la época del bachillerato. O sea, yo fui de la productividad académica. Ah, ya, lo dio bachillerato ya. Eran calificados de trabajos estresantes, que tenían horarios especiales, tenían periodos de jubilación más cortos, trabajar menos horas, y los profes tenían la mitad de su jornada dedicada solo a preparación y la otra mitad de la clase. Entonces, acuérdense que hasta 1990 los profesores eran contratados de marzo a diciembre y perdían no eran de contrato continuo. Ya. O sea, estamos frente a un mundo laboral que ha sido tratado de manera particular. Manoseado. Se le impone por la mitad del sueldo, que es el sueldo base, lo que significa que sus pensiones son... Evaluación docente, un estrés para todo. Ahora, la evaluación docente es un estrés para el profesor, de todas maneras. No me cabe ninguna duda de eso. Los portafolios, ahora, el tema, la pregunta es, ¿se tienen o no que evaluar los profesores? Evidente. O sea, yo creo que sí, de todas maneras. Pero no crear un mercado de eso. Y se creó un mercado por eso, claro. Justamente porque también encontramos profesores que compran los portafolios. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, aquí estamos viendo que la problemática educacional es realmente muy compleja. Encuentras una diversidad de factores que hacen que la educación pública en general sea de mala calidad. Alcalde, pero también hay que hacerse un mea culpa. Yo he visto informes de Contraloría en municipios que utilizan las platas de la educación. Lógico. Para dedicarlo y canalizarlo para otros lados. Lógico. Se mete mano ahí. Lógico. Y ¿sabes qué? Te digo algo, esa es una crítica interna que nosotros tenemos absolutamente. Y por eso, fíjate que en el año 2017, pero el año 2017 cuando se aprobó la ley de los servicios locales de educación, yo ya estaba de alcalde, mucho, incluyéndome, yo estaba en contra de la desmunicipalización. Yo siempre tenía la idea de que obviamente nosotros estábamos más cerca de la comunidad y obviamente sabíamos las necesidades. Pero ¿sabes qué? Después con el factor del tiempo, yo siento que efectivamente es una muy buena ley que ha sido mal implementada, porque la verdad es que la implementación ha sido bastante compleja de los servicios locales de educación, pero va a ser muy buena ley porque justamente lo que dices tú, todos los municipios hemos caído en ese... Mira, si también es un tema estructural completo, porque al final yo cuando llegué a la municipalidad, y lo digo con un tema personal, yo estaba contratado una cantidad importante de personas que trabajaban en el departamento de obra, pero estaban contratados por educación. ¿Por qué? Porque no teníamos la planta para contratar a esas personas. Las personas que recogían la basura, las que limpiaban los jardines. ¿Y salud que se usa? Entonces, al final, ¿qué pasó? Bueno, después tuvimos que trasladar toda esa gente a la municipalidad, se hizo toda una modificación, se ampliaron las plantas y todo el tema. Pero efectivamente hay personas que están en educación contratadas y haciendo otras labores. Y en otras municipalidades incluso hay personas contratadas en educación que ni siquiera hacen ninguna labor. Que es peor, ¿te das cuenta? Y esto es transversal, pero estamos hablando de un sector. Bernardo, yo ahí yo soy bien singular para esto, pero yo creo que nosotros tendemos a resolver las cosas siempre al revés de los cristianos. ¿Qué? Porque en el grueso de los países europeos el modelo es municipal. Y funciona. Sí, claro. Y funciona. Entonces, yo no puedo, producto de los excesos que se provocan, y yo estoy de acuerdo que se han hecho 20 brutalidades, cambiar un modelo, porque yo soy del periodo de cuando era del sistema público, que cuando faltaban tizas,
había que pedirlo al Ministerio de Educación en Santiago, por favor. Y era una locura. Sí, pues. Y había un señor, yo siempre cuento eso porque viene anécdota y demuestra un poco que estaba al entrar al Ministerio de Educación con un libro enorme, grande así, y tenía el título del cargo, tramitador. ¿Ah? Entonces yo digo, no es funcional para el sistema que se centralice a niveles ni siquiera intermedios. El municipio debería tener la capacidad, pero para eso no resolvamos el tema por el lado. Pato, en junio nosotros tuvimos un encuentro de alcaldes, a donde se eligió la nueva directiva, y fue el presidente Boric. Terminó su discurso el presidente y se para el alcalde de Lota, o Coronel, por ahí. Y se para y se va al podio: presidente, quiero que me escuche. Y había, no sé, 400 personas en una sala. No tengo cómo pagar a los profesores. No tengo ni un peso para la educación. Estoy desesperado, no tengo cómo pagar los sueldos. Hace 2 semanas atrás, o una semana atrás, no sé acaso vieron la noticia, el alcalde de Coyhaique, que es una tontera, porque eso obviamente no se puede hacer, pero estaba organizando un bingo para pagar las imposiciones de los profesores. Entonces, la verdad es que hoy día estamos con una problemática de deudas de parte de los municipios hacia la parte educacional abismante. Y estamos hablando a nivel general. Y eso se da primero porque se gastaron a lo mejor mal uso de los recursos, claramente. Otro, se empezó a acrecentar la deuda producto de justamente o sea, 10.000 cosas. O porque está desfinanciado el sistema. Y porque está desfinanciado el sistema. O sea, sí, pero ¿cómo se resuelve? Financiándolo. Financiándolo. No se resuelve. Lo que yo te estoy diciendo, o sea, yo tengo presupuestado para el primero básico un profesor durante el año 2022 y terminé con 3 profesores en el año 2022 para ese primero básico. Entonces, ¿quién me paga esos 2 profesores adicionales que contratamos? Porque están con licencia. Pero si están con licencia no gastéis plata tú. Sí, pues, Pato, pero ¿cuánto se demora hoy día recuperar esa licencia? Sí, pero, tú tienes que pagar como sostenedor. Pero pongámonos de acuerdo en una cosa. Una cosa son los temas administrativos. Y yo estoy de acuerdo contigo que hay que resolverlo. El tema del financiamiento del sistema, porque finalmente muchos municipios quieren deshacerse de la educación porque tienen que transferir recursos de su presupuesto anualmente para poder financiar lo que tienen. Pasa lo mismo en salud. Claro. Pero el tema es el otro. ¿Cómo finalmente armamos un sistema educacional público, potente, de buena calidad, que sea dúctil y funcional a la realidad territorial? Porque los que pagan las consecuencias son las generaciones futuras, no es un tema administrativo, es un tema de resultado del país. Por supuesto. Entonces, pero Pato, por eso hoy día, te vuelvo a decir, este es un tema súper complejo, muy duro, y aquí está parte del futuro del país. O sea, ni siquiera parte, está el futuro del país aquí, centrado en lo que es la educación. Entonces, hoy día el tema educacional es primera prioridad en la agenda país. Yo creo que no. Pero podemos hacerlo. ¿Por qué en la región no podemos hacer eso? Se tiene que entrar. Vamos a seguir hablando de educación. Por cierto, acá en el Éticos y Morales, a la vuelta de comerciales por Canal 30 a través de Multicom, porque está interesante este tema que se tiene que tomar la agenda sin duda, pero también vamos a profundizar particularmente en otro tema que está complejo, que fue lo de la granizada y que afectó a pequeños agricultores. Pausa y ya venimos. Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, presidente de la Comisión de Educación de los municipios del país y también de los municipios del Maule, y por eso eres economista del Partido Socialista, acá en el Éticos y Morales de Canal 30. Seguimos hablando de los temas que nos convocan, alcalde. Lo de la granizada fue feroz, una situación que tiene muy complicado a los pequeños agricultores, particularmente que no tienen seguro y que no pertenecen al INDAP. Hablamos con un amigo, el Pato Vilés, que
el ministro Esteban Teo Valenzuela, quien dijo que se iba a generar una especie de emergencia agrícola en algunos sectores, no toda la región del Maule, particularmente para liberar fondos, pero esa emergencia agrícola declaratoria demora. Sí. Mira, el tema del granizo fue en sectores, esto no fue claro. Sí. Yo estaba el día sábado, alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, tuvimos que pelar con una granizada impresionante, se oscureció el cielo. Bueno, el día lunes estuve con un pequeño agricultor que no es INDAP, pero un pequeño agricultor, y con sus plantaciones de frutilla. La frutilla toda pica con la fuerza del granizo. Los repollos, todas las hojas picadas con el repollo, perdió todo. ¿Te das cuenta? Entonces, de repente dicen, bueno, activen los seguros agrícolas. Esas personas no tienen seguro agrícola. Son pequeños agricultores de campo que tienen y los venden en la misma casa. Ante eso, perdiste todo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, yo escuché la declaración del ministro Valenzuela, que también concuerdo con él, que efectivamente tiene que ser sectorizado en algunos puntos, no todo, porque al final aquí fueron algunas cosas puntuales que tuvieron problemas. Hay seguros agrícolas que están comprometidos, ahí no habría problema. No habría problema, pero hay gente que pierde todo. Pero perdió todo. Y fíjate que esto está pasando continuamente. Yo me acuerdo que hace 2 años atrás o 1 año atrás también hubo una granizada muy fuerte en febrero. Sí. Febrero. Y después un calor enorme al otro día. Y la verdad es que también ahí hay pérdidas completas. Así que el tema agrícola, lamentablemente, también, bueno, a propósito de la educación, es una problemática de los sectores rurales enorme. La agricultura se está muriendo lentamente en nuestra región. Creo que ahí también por largos años se ha abandonado la agricultura, se han hecho cosas puntuales con el INDAP, con los provesales, pero obviamente que hoy día el pequeño agricultor lo que está haciendo, lamentablemente, es vendiendo sus tierras, se está construyendo viviendas, y hoy día la cantidad de hectáreas que se están urbanizando en las zonas rurales es enorme. Yo creo que ahí es una situación muy, muy compleja. Pero como tú lo señalas, alcalde, ocurre todos los años que de repente se pronostican lluvias o se pronostican algún tipo de situaciones complejas y la gente no es asesorada, por decirlo de alguna forma, para que pueda cubrir sus cultivos de alguna forma. Por ejemplo, acá nosotros estábamos perfectamente conscientes y hablamos con uno de los afectados, y lo voy a decir inmediatamente un nombre, estaba buscando acá, don Alejandro Arena, sí. Pequeño agricultor de su zona de la frutilla, lo perdió absolutamente todo. O sea, estaban la cosecha, y estamos hablando de 500, 600 metros de un paño, y que significa todo el ahorro del año, producto de aquello, y quedan completamente... Mira, yo lo que puedo decir es que... No, es que tampoco hay poco crédito blando. No, pero mira, para que seamos francos entre nosotros, hay el sistema de seguro, pero no todos toman el crédito de seguro, por no gastar un poco de plata, porque además como viene subsidiado, pero igual no dan el paso de contratar el seguro. Porque el chico, como dice el chico que tiene un huertito, claro, ese no lo va, pero uno que tiene 3, 4 melgas en frutilla, sí puede hacerlo. Pero obvio, pero es que no puede, el que es chico, porque además el requisito a lo mejor para el seguro te debe decir tantas hectáreas. No, es el mismo, es lo más simple el seguro. Aparte, si lo que pasa es que y aparte no como tiene seguro, un costo, y tampoco como tiene un costo, de repente yo digo, no, si no va a pasar nada, no, ¿para qué lo voy a gastar? Pero no sé, mire, yo de verdad no quiero ser despreciativo ni peyorativo en lo que voy a plantear, pero escuchando la declaración de don Alejandro, o sea, aquí también hay un tema de desconocimiento de que existe el seguro agrícola. Pero mira, no es que se están cagando, o sea, no es que no quieran pagar, pero hay un tema de desconocimiento. Tú encuentras, hay diversos segmentos de agricultores. Sí. Claro. Pero los que más pierden son aquellos agricultores que están más a los cerros, que tienen menos información, que no son tecnologizados, que solamente tienen el teléfono para, perdón, que no se malentienda, pero, claro, pero obviamente que hoy día prácticamente todos los seguros y todas las cosas tú lo haces por internet. Claro.
Y no todos tienen esa facilidad, sobre todo en el campo, para hacer todas esas gestiones por internet. Lo vimos, Y ahí lo vimos también el tema de la brecha digital, lo vimos para el tema de la educación. Pero claro. Gente que tenía que subirse a los cerros para poder tener internet. Y de hecho, me tocó a mí reportear profesores de Rauco, por ejemplo, que realizaban las comunicaciones con los estudiantes a través de mensajes de texto. Claro, así es. De los teléfonos antiguos, Claro. porque no había otra fórmula. Claro, ¿no? Sí, lo que pasa es que además, Hay una falta de información que ahí de repente las autoridades debiesen ir y meterse en estos sectores o hacer grandes capacitaciones para poder orientarlo. pero tenemos ese problema, tenemos un problema de promoción y difusión de instrumentos en el área agrícola que son claves para poder ayudar a que esto se mantenga. Pero tenemos un problema adicional que es escasez de mano de obra. Ah, no, Es brutal. Eso con la pandemia vimos que habían sorteado hasta el auto. Pero es brutal, pero y los productores, salí ganando yo, pero da lo mismo. Las arvejas dejaron de vender porque no les conviene el precio, no cubren la mano de obra de la cosecha. Lo mismo que pasaba con la uva país. No, sí, mira, en general la agricultura, por eso te digo, ese pequeño agricultor que tiene de lo mismo 4 o 5 hectáreas, hoy día le sale más, llegan las personas, los corredores de propiedad, y le dicen, ¿sabe qué más? Hagamos una subdivisión y vendan los 5.000 metros cuadrados, no sé, en 20 millones de pesos por cada 5.000 metros cuadrados, y con eso usted tiene para vivir tranquilo durante años. ¿Y qué hace ese pequeño agricultor? ¿Sabe qué más? Lo vendo. Y hoy día, por eso te digo, hipoteca. Fíjate que el día, no sé caso, el día sábado me parece que salió un artículo en La Tercera sobre la situación agrícola producto de los loteos que hoy día están. También se lo planteamos al ministro Valenzuela el tema. De hecho, hoy día para hacer cambio de uso suelo se está complicando mucho más en el SAC. Y están tratando de colocar un poquito más barrera porque el tema es dramático a futuro. Porque en la práctica nos va a empezar a subir, nuestra alimentación va a empezar a subir, pero además, porque va a ser más escasa. Pero además tiene un problema adicional. Y es que tú sabes que el agua superficial está regulada, pero la subterránea no. Claro. Entonces cada parcela hace un hoyo para obtener agua y eso significa que con la crisis hídrica generan más crisis hídrica. No, y además el tema de la sequía, que tenéis que ir a estos loteos que se venden en verde, tenéis que después entregarle agua en camión de aljibes también, alcalde, ¿no? Claro, así es. Entonces, por eso te digo... Tenemos un lío grande. ¿Cómo? Tenemos un lío grande, un lío que no está analizado, no está enfrentado en serio. O sea, pero por eso te digo, mira, aquí Pato, cuando estábamos hablando de la educación, decía, nosotros, hablando de la región, tenemos un potencial que son las universidades. La Universidad de Talca, la Universidad Católica, tenemos la Autónoma, tenemos muchas universidades acá que son de primer nivel. Y tenemos que ponerlos a trabajar en torno a la región. A la región. Entonces, claro. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la estrategia 2020? ¿Qué decía ¿Cuál era el objetivo de la estrategia 2020? La hizo la Talca. ¿Que la hizo la Universidad de Talca incluso? Sí, claro. Cuando estaba Fernando Coloma de intendente y Jorge Navarrete, ¿cuál era el objetivo primordial al año 2020? Del año 2002. Potencia agroalimentaria. Ese era el objetivo final. Hoy día estamos en el año 2022 y estamos viendo cómo la agricultura está desapareciendo. Entonces al final uno dice, bueno, ¿qué pasa con esa estrategia? Cuando yo la proyecté para 10 años, termina y estamos en el 12º año y esa estrategia no se cumplió para nada. Hay una falta de compromiso también de la universidad, Pato Belea. Sí, lo que pasa es que el mundo académico está en tú tienes que convocar. Sí. No es autónomo, no es automático. Requieres convocar, requieres poner en el centro del debate, hacer lo que produzcan elementos para poder tomar decisiones. ¿Te das cuenta? Nosotros vivimos en un centro de crisis hídrica sin tener información de cómo enfrentarlo. ¿Sí? Es una cosa muy dramática. Pero mira, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el último gobierno, una de las primeras medidas que tomó fue crear una comisión del agua? ¿Te acuerdas que estaba el profesor de la Universidad de Talca a cargo de esa comisión para sacar conclusiones? No sé qué habrá pasado con eso. Y producto de esto mismo, yo siempre, hace algunos meses atrás, la gobernadora citó a varios actores justamente para hablar de este tema. Y estaban las universidades. Yo le decía,
separemos cuál es la crisis hídrica. ¿De riego? O sea, yo creo que hay que separar crisis hídrica en el tema de riego o crisis hídrica en el tema de consumo humano. Hoy día el tema del consumo humano, del agua de consumo humano, ha subido potencialmente. ¿Y por qué ha subido? Justamente con el tema de los loteos. Porque la gente empezó a comprar. Los APR no estaban preparados, los comités de agua potable rural no estaban preparados, no tienen extensión de red, y esas personas hoy día le tienen que suministrar agua a través de los camiones de aljibe. Y que hoy día el gasto que tiene el Ministerio del Interior a través del tema de los camiones de aljibe son miles de millones de pesos anuales, que cada vez van subiendo. Esa plata podríamos estar ampliando los APR, pero un proyecto de ampliación de APR se puede demorar, tú eres... Fácilmente 6, 7 años. 7 años. Pato Vilés, estamos en un proceso constituyente estancado también, nos vamos a meter en ese bosque político. Hay un tema que al parecer no avanza, la sensación está ahí, hay otros temas que están encima de la mesa que son más urgencia, la reforma previsional, por ejemplo, se nos vienen elecciones el próximo periodo, vamos a entrar en el proceso electoral, por lo tanto el tema se está complejizando y hay cierto temor tanto de el propio gobierno, por información que nosotros manejamos, del propio gobierno y de los partidos más tradicionales, es decir, RN y la UDI y los ex concertación, de que si hay una elección de convencionales, se nos llene de republicanos y de partido de la gente y que esté captado solamente por un sector que podría también generar una especie de polarización tal cual como se sintió en algún momento que fue la ex convención constitucional, más bien de ciudadana de una ciudadanía de izquierda, y acá una más viene tildada hacia la derecha, sería el otro polo, que volvería a generar un tema preocupante para la hueste política, en este caso con este particular escenario que tenemos con 22 partidos dando vuelta por ahí. Yo tengo la opinión de que vivimos una crisis de la política, una crisis bien profunda, fundamentalmente porque entró en disputa y en discusión el centro. Además hay formación de partidos. Por eso se desagregó, están los... Es que hay 4 millones de electores que no sabemos... que nunca vamos a saber. ¿En qué posición política están? Nunca vamos a saber. Porque, por ejemplo, nosotros duplicamos el volumen de votantes en el último plebiscito. 48% más de lo que había, de lo que se votó anterior. Y de eso, yo calculo que en enero, febrero vamos a saber qué porcentaje es primer votante. Vale decir, de ese porcentaje de gente que fue a votar, hay un porcentaje que por primera vez votó, porque están los votantes itinerantes, esos que votan en las municipales o después votan. Pero ahora, como fue obligatorio, hay una masa, y esa masa, yo te diría que es la gente que tú no tienes como identificar. Apolítica. O sea, yo diría que les da lo mismo, porque están fuera de la información, fuera de todo, y responden coyunturalmente. Ahora, los partidos políticos están preocupados. Están más bien asustados. Sí, están muy asustados. Pues se les puede meter el partido de la gente, tiene muchos militantes, y republicanos que están. Pero mira, bien... yo veo un vaso un poquito medio lleno. Primero porque veo actores que históricamente habían sido bastante racios, con buena señal. Por ejemplo, a mí me gusta la conducción de Macaya. Yo creo que ha ido aproximando la posibilidad de un acuerdo, independientemente de que no me guste todo lo que propone, pero ya hay una conversa que puede aproximar. El mayor peso que ha ido adquiriendo en la alianza de gobierno, el socialismo democrático, que también ha permitido ir acercando, lo que genera en el medio un vacío es lo que antiguamente hacía la democracia cristiana, que hoy día está todo eso muy fraccionado. Entonces te repercute en el partido de la gente, repercute en todas partes. Y luego se ha ido perdiendo algunas prácticas políticas que eran claves. El cumplir con los acuerdos. El cumplir con los acuerdos. No solo el acuerdo para la mesa, sino que si ustedes ven lo que pasó en la votación del presupuesto, la comisión mixta, quienes firmaron la comisión mixta,
votaron al revés después. Una cosa súper rara. Oye, pero en ese nunca había pasado. Pero en ese mismo sentido, Pato, tú que estuviste en el extranjero, que conoce ciertos modelos, el problema de la crisis de los partidos políticos, o sea, yo en lo personal no estoy en contra de que haya más, hay 22 partidos hoy día, pero que puedan haber más. Pero el tema es que se generen dos grandes alianzas y bloques y pactos electorales que se puedan hacer cargo precisamente de esto mismo, que es responsable de los acuerdos. Acá tenemos mucha dispersión, muchos partidos dando vuelta, pero faltan que sean dos bloques que se puedan poner de acuerdo y digan y se hagan responsables como pacto, grandes pactos que puedan funcionar, porque para darle un poco de ordenamiento. Mire, es complejo porque vivimos una época perdón, pero para eso es necesario, creo yo, estoy de acuerdo con algunos que lo proponen, una reforma electoral. Sí, pero yo creo que es más profundo, porque nosotros vivimos una época de lo que algunos investigadores llaman la crisis de los partidos container. Vale decir, esa época donde a partir de una idea los partidos convocaban una gran masa de ciudadanos, ha ido desapareciendo porque surgen grupos de demandas específicas. Los ecologistas, los ambientalistas, los animalistas, y cada uno es una isla aparte. Es que son causas sociales más que proyectos políticos. No, de acuerdo, pero finalmente... Y eso se dio en la convención. La convención se dio. Entonces se milita en la causa, no se milita en el proyecto global de sociedad. Eso es. Y eso hace... O sea, si lográis pavimentar la calle, se organizan todos, se pavimenta y se dispersa. Entonces, y eso impide la construcción de estos bloques. Estoy de acuerdo. La pregunta, fíjate que a propósito de eso, la pregunta es hoy día, ¿la sociedad en general está para un proceso nuevo constituyente? El problema es se me apuráis un poco, yo siento que hay un compromiso país que debiese lograrse, pero el tema es el fondo la forma y el fondo. Y porque acá siempre tenemos un problema de fondo o de forma. Acá tenemos un problema completo, la forma y el fondo, de que tienen que lograr ponerse de acuerdo. Ahora, dice que ahora en noviembre debería haber acuerdo, porque al final estamos corto el tiempo ya. Porque son 3 meses. Yo quisiera recordar una sola cosa. El discurso de la presidenta Bachelet cuando asumió el cargo de presidenta advirtió que había una crisis. Y que si no lográbamos provocar transformaciones y iba a haber un estallido. Pero si hubo el estallido. Hubo un programa de gobierno que se realizó en Cabildo. Sí, pero hubo un estallido. Ya se anticipaba que venía esto. Independientemente si estamos en condiciones de llegar a una nueva constitución, si no se resuelve eso, puede ser 3 años, 4 años, 5 años, da lo mismo. Pero vamos a tener otro estallido. No, lógico. Entonces, la responsabilidad de los partidos políticos es hacerse cargo de no poner al país en el despeñadero, de resolverlo ahora. Y eso significa construir un proyecto constitucional que sea amplio, abierto, donde llevan todo adentro. Pero es complejo, yo sinceramente siento que como que sea... Lo que pasa es que no hay condiciones hoy día, si uno mira el debate está en guerrilla hoy día. Sí, claro. No, pero y además está ocurriendo algo paradójico. Yo le he preguntado a parlamentarios que han venido para aquí, que son diputados particularmente, donde estamos viendo conductas muy similares a las que hubo en la convención. O sea, estamos viendo cada día algún espectáculo, algún show que va desacreditando. Yo no soy muy partidario, no tengo un juicio del diputado Pulgar, pero el trato que tuvo Pulgar es brutal. Lo que le pasó. Sí, brutal como lo trataron. No, claro. Brutal. Le pusieron 2 artículos por debajo de la mesa y lo está metiendo a la PDI. O sea, podríamos tener delincuentes en el Parlamento. O sea, no sabía eso. No, para sacarlo de la bancada, el estatuto de la propia bancada del Partido de la Gente, en Independiente, que ha sido, valga la redundancia, independiente, había un artículo, había unas bases, y metieron 2 artículos nuevos para poder justificar la expulsión de Pulgar, y eso se está yendo a la PDI porque puede haber fraude de documentación, entonces hay un tema delictual ahí que
sea, podríamos tener a ese tipo de gente en el Parlamento, lo que es peligroso. Ahora, finalmente, vamos cerrando. La salida de Manuel Yáñez, CRM de Desarrollo Social, ¿qué le pareció? ¿Usted lo conoció? ¿Fue para su comuna? ¿Cómo fue la relación ahí? No, no fue a la comuna, sí tuve un par de ocasiones con él. Mira, yo creo que, bueno, uno de los temas más complejos fue la puesta en marcha de los albergues, que justamente yo siento que ahí reaccionó muy tarde. Y yo creo que ahí, y no solamente reaccionó, sino que después se denunció que, por ejemplo, en Molina me parece que había un albergue que en la práctica era nada, o sea... Se instaló eso, pero al final estaba bien, por dentro tenían una conexión. Es decir, usted sabe, en el campo se arriendan claro, por puerta y por dentro hay conexiones y se hizo ahí como una pequeña... Pero la verdad es que yo, bueno, tendrá sus razones. El problema que yo encontré que era grave fue, o sea, no grave, políticamente sí, haberse ido en contra de los dos alcaldes de Linares y de Talca, que había poca voluntad para el tema de los albergues, y ahí se genera un problema potente. Claro, además que ser amigo de Gabriel Boric también lo pone ahí. Yo sé que no es ese el problema. No está ahí. ¿Dónde está el problema? Lo que pasa es que tuvo un conflicto interno. ¿Con Giorgio? No. ¿Con los parlamentarios? Interno de su organización política. Muy brutal. Es brutal, estas cosas que no pasan cuando un segmento de tu propia organización hace una declaración pública contra tuya, te genera una condición bien poco sostenible. Y ya había rechazo interno muy brutal, había reclamos de la asociación de funcionarios, había un... Sí, parece que sí. Había un conflicto no menor. Bueno, y ahora claramente un CRM de Desarrollo Social es importante porque al final bajan las políticas sociales del gobierno hacia la región, y obviamente que es importante que pero lo que tenemos más bien es evaluación, porque también salió la secretaria del Ministerio de Gobierno ya. Entonces ya tenemos dos CRM que no tienen, que uno lo que percibe es que hay evaluación interna que obliga a tampoco provocar. No, la CRM de Gobierno no la vi nunca. O sea, pero no ha renunciado. Sí. ¿Ya está renunciada? Sí. ¿Se fue? Sí. Ya no es más CRM de Gobierno. No. Me está golpeando. Notición. En una de esas, don Jaime Morales, por golpeando. favor, prenda el teléfono. No, me bajaron el martillo, yo estoy liado. Yo sé que usted es periodista. No, yo la conocí ayer, fue el programa. Ayer estuvo. A ver, espérate, lunes, ayer fue miércoles. ¿Ayer estuvo en el programa? Sí. No, sí está ahí. ¿Está en el cargo? Está lista para la foto. Ayer. Y mañana está convocando a la visita de la ministra del Trabajo. Pero las convocatorias antes, yo sabía ayer que venía la ministra del Trabajo. No, sí, nosotros subimos el lunes, pero noticia en desarrollo. Muy bien, Pato Vilea, me gustó eso. O sea, lo que pasa es que la fuente de Mauricio Aguilera dice que la Seremía de Gobierno, Daniela Dorarte, renunció. Ahora, yo lo que sé es que en general hay procesos de evaluación. No, eso estamos claros constantemente. Y ahora, eso es bueno, yo siento que es muy bueno porque al final, de repente, para no generar conflicto ni nada, se mantiene, y la verdad que la gestión es bastante pasó en el gobierno de Piñera. Entonces yo creo que es bueno que se vaya evaluando y no es terrible sacar a un CRM y todo lo contrario. Si no hacen bien la pega... No, pero además ya han pasado suficientes hechos políticos para poder tomar decisiones de otro tipo. O sea, hay una etapa nueva, el gobierno está enfrentado a los procesos de la reforma previsional, la reforma tributaria, son temas que requieren otro diseño y otra instalación. Claro. No, muy bien. Para que vea... Oiga, no, pero se valora y que aparezcan nuevos nombres que sean un poco, o sea, hablábamos hoy día también en un programa, un poco más de prudencia en la gestión y poniéndole un poquito más de apertura, de abrir las puertas, de ser un poquito más conciliador en los cargos que se llenan, ¿o no? Porque Fossi fue nombrado el día lunes, Paturía, que le mandamos un tremendo cariño, si es que no está viendo, porque es una persona que
convoca para los ambos lados. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que marcar una señal de articulación territorial, de claridad en el mensaje político, y para eso necesitamos primero gente que tenga un claro posicionamiento en la región, que conozca la región, conozca las redes, sepan los actores, que logre desarrollar conversaciones y reflexiones sobre lo que está desarrollando el gobierno. No basta con ser un administrativo del sistema, sino aquí las autoridades regionales están convocadas a hacer políticas regionales, es una cosa distinta. No, y aparte que el tiempo pasa tan rápido, imagínate que ya estamos un pocos meses más y ya está a un año el gobierno y le quedan 3. Y después lo que dices tú, ya al año siguiente vamos a entrar a un proceso de elección, entonces al final... Oiga, son 12 las comunas que no se pueden reelegir acá los alcaldes. Así es. Usted es uno de ellos. Así es, somos varios. Son 12. No, sí, 12. 12 en la región del Maule que no se pueden... 1, 2, 3... A ver. Bien, pues yo está creo... Carlos. Créame. En Curicó está Carlos, Javier, la Priscila, Martín. La Sandra. No. Ahí hay 4. Y aquí tenemos a Lito, La Claudia. ¿Quién habla? Son 3. Concha. La Retiro. Retiro. Parral. Son 12 en total. Sí. Son 12. Abrimos las fronteras, nos sometemos a otro proceso electoral, sin duda, política. Sí, por supuesto. No, o sea, de todas maneras, ahora claramente aquí viendo... ¿Huele a gobernador regional? Mira, yo creo en las gobernaciones regionales, creo en el tema local, yo creo que efectivamente las regiones se tienen que ir potenciando. Porque diputados y senadores no le dan permiso a usted verse de acá en la región del Maule toda la semana, no le dan permiso. Con suerte le dan permiso de venir para acá. Claro, no, yo la verdad es que mira, yo estoy disponible y obviamente que de aquí a lo que suceda dentro de los próximos meses, obviamente que... Porque hay que renunciar con una anticipación. Sí. ¿Es un tema también? Es un tema también. Alcalde, gracias. Vamos a seguir hablando. Muchas gracias. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí, pues como quiera. ¿A quién va a apoyar en la elección interna? Pero la elección interna, yo tengo entendido que hay una sola lista, que es Macaya. No, pero acá en la región del Maule va César Muñoz y Oscar Bonilla. Yo estoy bastante desvinculado de la parte partidaria, debo ser súper honesto. Estoy demasiado desvinculado, obviamente que soy muy amigo de César, pero la verdad es que yo ni sé los plazos, sinceramente estoy desvinculado del tema. Gracias, Pato Vilés. Muchas gracias por la invitación. invitación. No, gracias a usted por venir. Don Ricardo Jara, del equipo técnico y humano de Canal 30 a través de Multicom. Nos reencontramos el próximo día jueves. Esto fue el Éticos y Morales. ¡Aplausos, señores!